Hace 30 años atrás, en un contexto también de negociaciones del gobierno de entonces con la guerrilla de las FARC-EP, estábamos expectantes de lo que podría ser el resultado de las negociaciones. Hace 30 años no dudamos en apostar y comprometernos con salidas negociadas al conflicto armado. Hace 30 años contribuimos a la esperanza de construcción de un país distinto, un país incluyente, plural y verdaderamente democrático, un país en paz. Hace 30 años miles de campesinos, sindicalistas, educadores, líderes sociales, estudiantes, mujeres, jóvenes, indígenas, apostaron por participar en las decisiones que les afectaban mediante el ejercicio de sus derechos políticos, constituyendo y siendo parte de un partido político alternativo, la Unión Patriótica. Desde entonces, y en plena conexión con el respaldo popular inmediato que recibió la Unión Patriótica, empezó la persecución sistemática y generalizada de los miembros, dirigentes y simpatizantes en razón de sus ideas políticas. Estrategia que tenía y consiguió el objetivo de menoscabar la fuerza política del grupo, excluyéndolo del debate democrático. Estos hechos y pautas fueron consumando lo que hoy denunciamos como el genocidio por razones políticas contra la Unión Patriótica. Pasadas 3 décadas desde el inicio de la persecución y transcurridas 2 décadas desde que emprendimos la reclamación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin que se haya tomado una decisión del caso, debemos decir que hoy, cuando se intenta nuevamente buscar salidas negociadas al conflicto armado, es indispensable forjar caminos sostenibles de construcción de paz, reconociendo y reparando integralmente las violaciones cometidas contra los miembros y dirigentes de la Unión Patriótica. De esta reflexión proviene nuestro eslogan: sin justicia para las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica no puede haber paz. Negar, relativizar o ignorar el genocidio por razones políticas cometidos contra la Unión Patriótica no solo refuerza mensajes de legitimación de la persecución, también contribuye a la repetición de esta práctica en contra de los sobrevivientes y de quienes decidan apostarle, como nosotros, a construir movimientos o partidos políticos alternativos a los tradicionales. En sentido un poco amplio, más amplio, negar, relativizar e ignorar el genocidio contra la Unión Patriótica contribuye a mantener prácticas discriminatorias, intolerantes y excluyentes, con lo cual se debilita un aspecto fundamental de la verdadera democracia, que es la efectiva garantía de pluralismo. El reconocimiento de las víctimas de la Unión Patriótica es el primer paso para garantizar la no repetición. Antes de la denuncia internacional, el gobierno colombiano conoció desde que empezó la persecución. Como ya lo he dicho, ella tenía el propósito de exterminar el grupo de personas que hacían parte de la Unión Patriótica. Conoció estas intencionalidades y los métodos a través de los cuales se estaba ejecutando. En múltiples ocasiones los militantes se dirigieron a las autoridades para advertir de los planes conocidos de participación, el favorecimiento o el apoyo a los grupos paramilitares, de agentes del Estado en los miles de asesinatos, masacres, amenazas, desplazamientos, desapariciones, torturas y atentados. Los representantes de la Unión Patriótica en ejercicio de cargos de elección popular también desde dichos escenarios denunciaron la persecución y exigieron que cesaran los ataques y que se cumpliera con los compromisos firmados, otorgando las garantías necesarias para participar en igualdad de condiciones como los demás partidos. Instancias del propio Estado, como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, advirtieron sobre la constatación de la persecución por razones políticas desarrolladas contra la Unión Patriótica.
Pese a ello, a estas recomendaciones, ni las elevadas por el Defensor del Pueblo ni las órdenes emitidas por la Corte Constitucional fueron adecuadamente implementadas. Por el contrario, y como todos aquí lo conocemos porque lo hemos vivido, la persecución sistemática contra la Unión Patriótica se mantuvo hasta diluir su fuerza política. Por esa razón acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener la protección internacional mediante la exigencia al Estado del cumplimiento de sus obligaciones de respeto, garantía y protección. Luego de la sentencia de la Corte Constitucional y del informe del Defensor del Pueblo de 1992, han sido múltiples y variados los pronunciamientos de instancias judiciales, penales y administrativas que han reafirmado la persecución sistemática contra los miembros de la UP por razones políticas y han declarado las responsabilidades correspondientes. Esta actitud negacionista del Estado colombiano ante la Comisión Interamericana ha dilatado por 20 años la reclamación internacional y ha obstaculizado la reparación debida a las víctimas, manteniendo las condiciones que provocan o alientan la persecución contra los sobrevivientes, es decir, la repetición de las prácticas de intolerancia, discriminación y exclusión o eliminación de quien pensamos distinto. Por todo ello estamos aquí, conmemorando el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas como un acto de resistencia, de dignidad y de exigencia de nuestro reconocimiento. La solución del caso de la Unión Patriótica y la reparación de las víctimas es un segundo paso para la construcción de condiciones sostenibles en búsqueda de paz. La propuesta del Estado en la última audiencia celebrada en la Comisión Interamericana el 24 de marzo pasado, de iniciar una nueva etapa de solución amistosa, es inaceptable, y así se lo expresamos al mismo gobierno y a la Comisión Interamericana. Ese ofrecimiento no tiene otro propósito que dilatar aún más la protección de las víctimas y su acceso a la reparación integral como es su derecho. Una demostración real, honesta y transparente de solución del caso tendría que empezar por, primero, reconocer que contra quienes hicieron y hacemos parte de la Unión Patriótica se cometió un genocidio por razones políticas. Segundo, reconocer que por estos hechos existen víctimas que al menos corresponden a 6.526 personas identificadas por la Corporación Reiniciar. Tercero, reconocer que es responsable de las violaciones cometidas porque ha incumplido sus obligaciones de respeto y garantía, pese a haber sido exigida oportunamente su intervención para obtener el cese de la persecución y la protección de los miembros y dirigentes de la Unión Patriótica. El Estado no puede pretender, como lo propone ante la Comisión Interamericana, que empecemos a ver qué fue lo que pasó con la Unión Patriótica, quiénes son las víctimas y si tiene o no responsabilidad en ello. Aceptar, como algunos lo creen, un acuerdo en estas condiciones es contribuir a la dilación y al desconocimiento de las víctimas en el marco de la ejecución de un genocidio por razones políticas. Si el gobierno está comprometido con las víctimas y está dispuesto a buscar la consolidación de la paz en este país y por ello acordó como uno de los principios que enmarcan los diálogos actuales el reconocimiento de las víctimas, lo que le corresponde en relación con el caso de la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana es que nos reconozca su responsabilidad en lo ocurrido y repare cuanto antes integralmente a las víctimas. Finalmente, el reconocimiento de la verdad sobre el genocidio contra la Unión Patriótica es nuestra contribución y la renovación de nuestro compromiso con la paz de este país.
El gobierno, como ya lo he mencionado, está desarrollando, como lo hizo hace 30 años, un nuevo intento por encontrar salidas negociadas al conflicto armado a través de los diálogos y acuerdos con las FARC-EP. Es indispensable que a través del reconocimiento de lo sucedido en el pasado y el remedio de los daños causados, se prevengan situaciones, conductas o condiciones que impidan avanzar de manera firme y sólida hacia la consolidación de la superación del conflicto armado. El gobierno de Belisario Betancur firmó acuerdos con las FARC-EP, mediante los cuales se comprometió a brindar las garantías para que pudieran incorporarse a la vida social, económica y política, a desarrollar acciones para erradicar los paramilitares, para garantizar la oposición política como forma de fortalecer la democracia y particularmente el pluralismo. Estos compromisos fueron totalmente incumplidos. En el marco de ese incumplimiento y como consecuencia del mismo, tuvo lugar la persecución y el exterminio de la Unión Patriótica. No puede soslayarse la historia y el reconocimiento de los factores que llevaron a dicho incumplimiento, así como las consecuencias de ello, en este momento en que también se están alcanzando acuerdos y se están asumiendo compromisos. Debe abordarse y esclarecerse la verdad de lo ocurrido, porque es un derecho de las víctimas y de la sociedad y porque es una obligación general del Estado que resulta crucial, pero primordial en este momento como garantías de no repetición. La exigencia de la verdad que hacemos las víctimas de la Unión Patriótica, en el sentido expuesto, se presenta entonces como nuestra contribución a la paz, en tanto no beneficia solamente a las víctimas directas del genocidio, sino a la sociedad en general mediante el conocimiento y reconocimiento de los factores o patrones sociales, políticos y culturales de intolerancia, discriminación y eliminación de quien piensan diferente, posibilitando la transformación de esos patrones y generando condiciones reales y efectivas para la inclusión y el pluralismo. De esta manera, las víctimas y sobrevivientes del genocidio contra la UP, hoy reafirmamos nuestra convicción ética y política de que es necesario encontrar la manera de consolidar la paz en este país mediante el reconocimiento público de la verdad. Queridos familiares de las víctimas y víctimas sobrevivientes, bienvenidos a esta nuestra cita anual, al reencuentro con la memoria de los ausentes, a la renovación de nuestras convicciones por la paz con justicia social, en la exigencia de justicia para las víctimas como presupuesto para la paz. Bienvenidos y bienvenidas al gran y sentido homenaje por la dignidad de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Muchas gracias.